Estaba siendo arrastrado al fondo del río y pensé, así es como todo termina. De repente, todo se detuvo. El tiempo se congeló y me vi envuelto en una luz intensa e indescriptible. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Nunca olvidaré aquel día. Era el cumpleaños número 50 de mi esposa, y yo, en un intento de ser el marido aventurero que nunca fui, decidí sorprenderla con un viaje a Costa Rica. La idea era hacer rafting en uno de los ríos más desafiantes del mundo. Yo, un forense acostumbrado a la quietud de los laboratorios, me lancé a una aventura que cambiaría mi vida para siempre. ¿Estás seguro de esto, cariño?, me preguntó mi esposa con una mezcla de emoción y preocupación en su voz. Sabes que no eres precisamente un nadador experto. Tranquila, le respondí con una confianza que estaba lejos de sentir. Todo estará bajo control. Además, tenemos guías profesionales. Lo que no le dije es que desde niño, el agua me aterrorizaba. Siempre tuve la sensación de que algún día me ahogaría. Es curioso cómo a veces nuestros miedos más profundos terminan siendo premoniciones. El día del rafting amaneció soleado y caluroso. Mientras nos preparábamos, noté que mi hijo de 10 años estaba más emocionado que nervioso. «Papá, ¿crees que veremos cocodrilos?», me preguntó con los ojos brillantes de emoción. «Espero que no, campeón», le respondí, tratando de mantener la calma. En ese momento, una voz en mi cabeza gritaba, «¿En qué estabas pensando al traer a tu hijo a esto?». El guía nos dio las instrucciones de seguridad, pero yo apenas podía concentrarme. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo. «Recuerden», dijo el guía con un tono que pretendía ser tranquilizador, «si caen al agua, mantengan la calma y pongan los pies por delante. La corriente los llevará a una zona segura». «¿Segura?», claro, pensé con sarcasmo. Pero ya era tarde para echarse atrás. Los primeros rápidos fueron emocionantes. Por un momento, incluso llegué a pensar que había exagerado mis miedos. Mi esposa reía, mi hijo gritaba de emoción, y yo empezaba a relajarme. Fue entonces cuando todo cambió. Una ola enorme, mucho más grande de lo que habíamos enfrentado hasta ese momento, se alzó frente a nosotros. Vi el pánico en los ojos del guía justo antes de que el bote se volteara. El agua helada me golpeó como un puño en el estómago. En segundos, me vi arrastrado por la corriente, alejándome cada vez más de la superficie. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. El río me tenía en sus garras y no parecía dispuesto a soltarme. «Papá», escuché el grito desesperado de mi hijo en la distancia, mezclado con los gritos de mi esposa. Salí a la superficie por un breve momento, lo suficiente para ver el terror en sus rostros antes de ser arrastrado nuevamente hacia las profundidades. Fue en ese momento, mientras luchaba por mi vida en aquellas aguas turbulentas, que tuve una claridad sorprendente. Así es como termina, pensé. Soy un médico forense, he visto cientos de cuerpos de ahogados. Ahora seré uno de ellos. La ironía de la situación no se me escapaba. Toda mi vida había temido este momento, y ahora que estaba sucediendo, me sentía extrañamente en paz. El pánico inicial se había desvanecido, reemplazado por una aceptación serena. Mientras me hundía, recordé todas las autopsias que había realizado a víctimas de ahogamiento. Siempre me había preguntado qué pasaría por sus mentes en sus últimos momentos. Ahora lo sabía. Es curioso, pensé mientras el oxígeno se agotaba en mis pulmones, dicen que el ahogamiento es una forma pacífica de morir. Supongo que están en lo cierto. Justo cuando creía que todo había terminado, cuando mis pulmones ardían y mi visión se oscurecía, algo extraordinario sucedió. Algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. En ese momento, cuando creía que todo había terminado, el mundo a mi alrededor cambió drásticamente. De repente, el rugido ensordecedor del río se detuvo. El frío que me calaba los huesos desapareció. La oscuridad que me rodeaba se disipó en un instante, reemplazada por una luz tan intensa y cálida que parecía emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Estoy muerto», fue mi primer pensamiento coherente.
como médico forense, siempre había sido escéptico sobre las experiencias cercanas a la muerte. Las había atribuido a la falta de oxígeno en el cerebro, a alucinaciones provocadas por el estrés extremo. Pero esto era diferente. Se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La luz no era cegadora, a pesar de su intensidad. Era reconfortante, como un abrazo cálido que envolvía todo mi ser. Y en medio de esa luz, escuché una voz. No era una voz en el sentido tradicional, era más bien como si los pensamientos se formaran directamente en mi conciencia. «Están a salvo», dijo la voz. «No te preocupes por ellos». «¿Quiénes?», pregunté, aunque no con palabras, sino con el pensamiento. «Tu familia», respondió la voz. «Tu esposa ha sido rescatada por un kayak amarillo río abajo. Tu hijo está en otro bote, asustado pero ileso». La sorpresa me embargó. ¿Cómo podía saber esto? Yo estaba bajo el agua, lejos de todo lo que sucedía en la superficie. Sin embargo, de alguna manera, podía ver y sentir todo lo que ocurría a mi alrededor, como si mis sentidos se hubieran expandido más allá de los límites físicos de mi cuerpo. «¿Quién eres?», pregunté a la voz. «Eso no importa ahora», respondió. «Lo que importa es que entiendas que todo está bien. Tu trabajo aquí ha terminado». Un pánico repentino me invadió. ¿Terminado? ¿Quieres decir que estoy muerto? La voz emitió algo parecido a una risa suave. La muerte no es un final, sino un comienzo. Pero ese no es tu camino hoy. Mientras flotaba en esa luz, comencé a experimentar algo extraordinario. Recuerdos, no solo míos sino de otras personas, comenzaron a fluir a través de mí. Vi a mi tía, a quien no había visto en años, luchando con una crisis personal que yo desconocía. Pero también vi que esa crisis la llevaría a un cambio positivo en su vida. «Ella estará bien», dijo la voz, como si respondiera a una pregunta que no había formulado. Luego, vi a mi hijo en el futuro, un hombre adulto, fuerte y compasivo. Vi a mi esposa, envejecida pero feliz, rodeada de nietos. Vi vidas que se entrelazaban con la mía, algunas que conocía, otras que aún no había conocido. «Todo está conectado», explicó la voz. «Cada vida toca innumerables otras. Cada acción, cada decisión, tiene repercusiones que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver». Me sentí abrumado por la belleza y la complejidad de todo lo que estaba experimentando. Era como si, por primera vez, pudiera ver el tejido mismo del universo, las hebras que conectan todas las cosas. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté. «Para que entiendas», respondió la voz. «Para que lleves contigo un poco de esta verdad cuando regreses». «¿Regresar?». «Pero dijiste que mi trabajo había terminado». «Tu antiguo trabajo ha terminado», aclaró la voz. «Pero tienes una nueva tarea por delante. Llevarás contigo el conocimiento de que la muerte no es algo que temer, sino una transición. Un paso más en un viaje infinito». Sentí una profunda paz invadiéndome. Todos mis miedos, todas mis preocupaciones, parecían tan insignificantes ahora. Por un momento, consideré quedarme allí, en esa luz, para siempre. Pero entonces, la voz habló de nuevo: «Aún no es tu momento. Tienes mucho que hacer, mucho que compartir». Sentí una repentina resistencia. «Pero, ¿cómo puedo volver? ¿Cómo puedo vivir una vida normal después de experimentar esto?». «No será fácil», admitió la voz. «Muchos luchan para integrar esta experiencia en sus vidas cotidianas. Pero recuerda, lo que has visto aquí es tan real como el mundo al que estás regresando. Ambos son aspectos de la misma realidad». Justo cuando creía haber entendido, cuando pensaba que estaba listo para aceptar lo que fuera que viniera después, escuché otra voz. Esta vez, era mi propia voz, pero sonaba distante, como si viniera de muy lejos. «Aguanta», gritaba esa voz en mi cabeza. «Tienes que superar tu récord. No te rindas». Era un eco de mi infancia, de aquellos momentos en la escuela cuando me retaba a mí mismo a contener la respiración, mirando el segundero del reloj, siempre tratando de superar mi marca anterior. En ese instante, sentí como si me arrancaran de la luz. Hubo un sonido ensordecedor, como si todo el aire del universo fuera succionado a través de un pequeño agujero.
La paz y la serenidad que había experimentado fueron reemplazadas por un dolor agudo y la sensación aplastante del agua a mi alrededor. Había regresado al río, a la lucha por mi vida. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no tenía miedo. Sabía que, pasara lo que pasara, todo estaría bien. Con una fuerza que no sabía que poseía, me impulsé hacia la superficie. Era hora de vivir, de verdad, por primera vez en mi vida. Salí a la superficie con una bocanada desesperada, el aire frío quemando mis pulmones como si fuera fuego líquido. El rugido del río volvió a mis oídos con una intensidad abrumadora, recordándome bruscamente que mi lucha aún no había terminado. Allí está, escuché gritar a alguien. Lo veo. A través de mi visión borrosa, pude distinguir un bote acercándose rápidamente. Las manos del guía se extendieron hacia mí, sosteniendo un remo. «Agárrate», gritó. «Vamos, doctor, no te rindas ahora». Con las pocas fuerzas que me quedaban, extendí mi brazo. Mis dedos rozaron el remo 2 veces, antes de finalmente aferrarse a él. El guía, con una fuerza sorprendente, me arrastró hacia el bote. Caí sobre la goma inflada, tosiendo y jadeando. El alivio inicial de estar fuera del agua pronto dio paso a un nuevo tipo de pánico. No podía respirar. Mi garganta se había cerrado, negándose a dejar pasar el aire. Espasmo laríngeo, pensé, mi mente de médico trabajando a toda velocidad a pesar de las circunstancias. Ahogamiento seco. Irónico. «Doctor». «¿Está bien?», preguntó el guía, su voz teñida de preocupación. Quería responder, tranquilizarlo, pero no podía emitir ningún sonido. Mi mente volvió a aquella luz, a aquella paz que había experimentado momentos antes. «¿Es así como termina?», pensé. ¿Sobrevivo al río para morir en el bote? Pero entonces, recordé la voz, las visiones del futuro. «Aún no es tu momento», había dicho. Con un esfuerzo monumental, me obligué a calmarme. Poco a poco, sentí que mi garganta comenzaba a abrirse. El aire empezó a entrar, primero en pequeñas bocanadas dolorosas, luego en respiraciones más profundas y regulares. «Está respirando», anunció el guía con alivio. «Está bien, gente. Lo tenemos». Mientras recuperaba el aliento, mi mente de médico tomó el control. Comencé a evaluarme a mí mismo, buscando signos de lesiones o de agua en los pulmones. «¿Cómo te sientes, Doc?», preguntó otro de los guías, acercándose con una manta térmica. Estoy bien», logré decir entre respiraciones entrecortadas. «No creo que haya agua en mis pulmones. Pero necesitamos vigilar por si hay una reacción inflamatoria en las próximas 24 a 48 horas». El guía me miró con una mezcla de asombro y diversión. «Casi te ahogas y ya estás dando diagnósticos. Eres todo un profesional, ¿eh?». Intenté sonreír, pero el gesto se convirtió en una mueca de dolor. Fue entonces cuando la realidad de nuestra situación me golpeó. «Mi esposa, mi hijo», murmuré, el pánico volviendo a surgir en mi pecho. «Están a salvo», me aseguró el guía. «Tu esposa fue recogida por un kayak más abajo en el río. Tu hijo está en otro bote, un poco asustado pero ileso». Sus palabras me provocaron un déjà vu tan intenso que por un momento me quedé sin aliento. ¿Eran casi las mismas palabras que había escuchado en mi visión? ¿Alucinación? Ya no estaba seguro de cómo llamarlo. «Necesitamos seguir moviéndonos», anunció el guía principal. «Aún nos quedan varios kilómetros de río y no podemos quedarnos aquí». Pero, comencé a protestar, queriendo argumentar que necesitábamos tiempo para recuperarnos, para reagruparnos. «Lo siento, Doc», dijo el guía, su tono firme pero comprensivo. «Estamos en medio de la selva. Este río es nuestra única salida. Tenemos que continuar». Miré a mi alrededor, realmente consciente por primera vez de nuestro entorno. La densa vegetación de la selva nos rodeaba por todos lados, el río serpenteando entre ella como una cicatriz azul en un mar de verde. No había caminos, ni señales de civilización. El guía tenía razón, el río era nuestra única opción. Con un suspiro de resignación, asentí. «Está bien. Sigamos».
mientras nos preparábamos para continuar, no pude evitar notar cómo mis compañeros de viaje me miraban. Había miedo en sus ojos, sí, pero también algo más, una especie de respeto mezclado con asombro. Para ellos, yo era el hombre que había desafiado a la muerte y regresado. Si tan solo supieran, pensé. Si tan solo pudiera explicarles lo que había experimentado, lo que había visto. Pero, ¿cómo poner en palabras algo que desafiaba toda lógica y razón? A medida que retomábamos nuestro descenso por el río, me encontré dividido entre dos mundos. Por un lado, estaba el mundo físico, tangible, lleno de peligros inmediatos y reales. Por el otro, estaba el recuerdo de aquella luz, de aquella paz infinita que había experimentado. Concéntrate, me dije a mí mismo. Un paso a la vez. Sobrevive a esto primero. Ya habrá tiempo para reflexionar después. Esa noche, después de haber sobrevivido milagrosamente a la experiencia en el río, me encontré inquieto en la cama de nuestra cabaña en la selva. El sonido de los insectos nocturnos y el lejano murmullo del río creaban una sinfonía extraña que no hacía más que aumentar mi desasosiego. Mi esposa dormía profundamente a mi lado, agotada por las emociones del día. Mi hijo, en la cama contigua, también descansaba plácidamente. Yo, sin embargo, no podía conciliar el sueño. Mi mente no dejaba de revivir los eventos del día, especialmente aquella experiencia inexplicable en las profundidades del río. Casi por instinto, alcancé mi reloj inteligente en la mesita de noche. Como médico, siempre he sido algo obsesivo con mis constantes vitales. El reloj no solo me daba la hora, sino que también registraba mi ritmo cardíaco y otros datos importantes. Con la tenue luz de la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad, comencé a revisar los datos del día. Todo parecía normal hasta que llegué al momento del accidente. Ahí, en medio de los datos, había algo que me heló la sangre, un intervalo de 8 minutos sin registro de ritmo cardíaco. Imposible, murmuré, incorporándome en la cama. Revisé una y otra vez los datos, pensando que debía ser un error. Pero no, ahí estaba, 8 minutos completos sin actividad cardíaca registrada. ¿Qué ocurre, cariño? La voz somnolienta de mi esposa me sobresaltó. Nada, respondí automáticamente, no queriendo preocuparla. Solo estoy revisando algo del trabajo. Ella murmuró algo ininteligible y volvió a dormirse. Yo, sin embargo, estaba completamente despierto ahora. 8 minutos. En términos médicos, 8 minutos sin actividad cardíaca significan muerte cerebral. Daño irreversible. Y sin embargo, aquí estaba yo, vivo, consciente, sin aparentes secuelas neurológicas. Mi mente científica buscaba desesperadamente una explicación racional. ¿Un fallo en el dispositivo? ¿Quizás el agua había interferido con los sensores? Pero una parte de mí, una parte que se hacía cada vez más fuerte, sabía que había algo más. Recordé la experiencia de la luz, la sensación de paz, las visiones del futuro. ¿Había ocurrido todo eso en esos 8 minutos? ¿Era posible que hubiera estado técnicamente muerto durante ese tiempo? El resto de la noche lo pasé en un estado de vigilia inquieta, debatiéndome entre mi formación científica y la innegable realidad de lo que había experimentado. Con la llegada del amanecer, decidí que necesitaba distraerme, concentrarme en el presente. Después de todo, aún nos quedaba un día más de aventura en la selva. ¿Cómo te sientes, papá?, me preguntó mi hijo durante el desayuno, sus ojos llenos de preocupación. Estoy bien, campeón, le aseguré, revolviendo su cabello. Solo un poco cansado. ¿Seguro que quieres continuar con el viaje?, preguntó mi esposa, su voz teñida de ansiedad. Podríamos regresar a la ciudad si lo prefieres. Consideré la idea por un momento. Una parte de mí quería huir, volver a la seguridad y la familiaridad de mi laboratorio, donde todo tenía una explicación lógica. Pero otra parte, una parte nueva y desconocida, me impulsaba a seguir adelante. No, respondí finalmente. Continuaremos. Estamos aquí para tener una aventura, ¿no? Después del desayuno, nos preparamos para nuestra siguiente actividad, un descenso por una cascada. A pesar de mi experiencia del día anterior, me sorprendí a mí mismo sintiéndome emocionado en lugar de aterrorizado. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario.
Papá, mira, exclamó mi hijo, señalando hacia el cielo. Esa mariposa es enorme. Seguí su dedo con la mirada y me quedé sin aliento. Flotando graciosamente en el aire había una mariposa de un azul intenso, más grande que cualquier mariposa que hubiera visto antes. Es un amorfo azul, explicó nuestro guía con una sonrisa. Son bastante comunes en esta región, pero siempre es un espectáculo verlas. La mariposa revoloteó cerca de nosotros por un momento antes de alejarse volando. Pero para mi asombro, no desapareció. En su lugar, comenzó a seguirnos, manteniéndose a una distancia constante mientras avanzábamos por el sendero. Es extraño, comentó el guía, frunciendo el ceño. Normalmente no se acercan tanto a los grupos. A medida que avanzaba el día, la mariposa continuó con nosotros. Estaba allí mientras descendíamos por la cascada, sus alas azules brillando contra la espuma blanca del agua. Estaba allí durante nuestro almuerzo en la selva, posándose en una hoja cercana como si nos observara. Y estaba allí cuando regresamos al río para continuar nuestro viaje en balsa. Es como si nos estuviera siguiendo, dijo mi esposa, una nota de asombro en su voz. Es el ángel de la abuela, declaró mi hijo con convicción infantil. Nos está cuidando. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Mi madre había fallecido hace años, pero siempre había sido una presencia reconfortante en nuestras vidas. ¿Era posible que? No, me dije a mí mismo. Eso era ridículo. Yo era un científico, un hombre de lógica y razón. Y sin embargo, después de lo que había experimentado el día anterior, ¿podía realmente descartar nada? A medida que avanzaba el día, me encontré observando a la mariposa cada vez más. Su presencia constante se volvió extrañamente reconfortante, como un recordatorio silencioso de que había algo más allá de lo que podíamos ver y tocar. Esa noche, mientras yacía en la cama reflexionando sobre los eventos de los últimos 2 días, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. El mundo que una vez me pareció tan sólido y predecible ahora estaba lleno de misterio y posibilidades. Los 8 minutos perdidos en mi reloj, la experiencia de la luz, la mariposa que nos seguía, todo apuntaba a una realidad más vasta y compleja de lo que jamás había imaginado. Mientras el sueño finalmente me alcanzaba, una idea se formó en mi mente. Tal vez, solo tal vez, había sido testigo de un milagro. Y tal vez, ese milagro era solo el comienzo de algo mucho más grande. El regreso a Boston fue como despertar de un sueño vívido para entrar en una pesadilla de confusión y alienación. La ciudad que una vez consideré mi hogar ahora me parecía extraña y hostil. Los rascacielos que antes admiraba ahora se alzaban como monumentos a una vida que ya no reconocía como mía. Mi primer día de vuelta en el trabajo en el hospital universitario fue un desastre. Llegué tarde a mi primera clase, algo que nunca antes había sucedido en mi carrera. Disculpen la tardanza, murmuré mientras entraba al aula, sintiendo las miradas curiosas de mis estudiantes. Tuve un contratiempo. Pero la verdad era mucho más complicada. Esa mañana, me había quedado mirando el reloj durante lo que me parecieron segundos, solo para darme cuenta de que habían pasado 30 minutos. El tiempo parecía fluir de manera diferente, como si se estirara y contrajera a voluntad. Durante la clase, me encontré divagando, perdiendo el hilo de mis pensamientos. Las palabras que antes fluían con facilidad ahora se atoraban en mi garganta. Los conceptos que una vez expliqué con claridad cristalina ahora parecían borrosos y confusos en mi mente. Profesor, la voz de una estudiante me sacó de mi trance. ¿Se encuentra bien? Sí, respondí automáticamente, aunque sabía que era una mentira. Solo estoy un poco cansado por el viaje. Pero no era cansancio. Era algo más profundo, más perturbador. Era como si una parte de mí se hubiera quedado en aquel río en Costa Rica, y la parte que había regresado ya no encajaba en este mundo de ciencia y lógica. Los días siguientes no fueron mejores. Me encontraba constantemente perdiendo la noción del tiempo. Llegaba tarde a reuniones, olvidaba citas importantes. Mi reputación, construida a lo largo de años de trabajo duro y dedicación, comenzó a tambalearse. ¿Qué te pasa últimamente?, me preguntó mi colega y amigo, el Dr. Rodríguez, durante un almuerzo. Pareces distante. Quería explicarle. Quería contarle sobre la experiencia en el río,
sobre la luz, sobre los 8 minutos perdidos. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin sonar como un loco? He estado pensando mucho, respondí vagamente. Sobre la vida, la muerte, ya sabes, las grandes preguntas. Rodríguez me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. ¿Desde cuándo te interesan las grandes preguntas? Siempre has sido un hombre de ciencia dura, de hechos concretos. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Toda mi vida había buscado respuestas en la ciencia, en lo tangible y medible. Pero ahora, esas respuestas ya no me satisfacían. La crisis alcanzó su punto culminante durante una autopsia. Estaba examinando el cerebro de un hombre que había muerto de un aneurisma cuando, de repente, me quedé paralizado. Las herramientas en mis manos comenzaron a temblar. ¿Dónde está?, murmuré, más para mí mismo que para los estudiantes que me observaban. ¿Dónde está qué, profesor?, preguntó uno de ellos, confundido. La conciencia, respondí, mi voz apenas un susurro. El alma. ¿Dónde está? Los estudiantes intercambiaron miradas de preocupación. Uno de ellos se atrevió a hablar, pero profesor, usted siempre nos ha enseñado que no hay evidencia científica de un alma. Sus palabras me devolvieron a la realidad. Me di cuenta de que estaba al borde de un colapso emocional frente a mis estudiantes. Con un esfuerzo sobrehumano, logré terminar la autopsia y despedir a la clase. Esa noche, sentado solo en mi oficina, me enfrenté a una verdad ineludible: ya no podía seguir así. La experiencia en Costa Rica había cambiado algo fundamental en mí, y tratar de volver a mi vida anterior era como intentar meter un océano en una taza de té. Con manos temblorosas, comencé a escribir mi carta de renuncia. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de mi antigua vida, pero también sentía una extraña sensación de liberación. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó mi esposa esa noche, cuando le conté mi decisión. Has trabajado toda tu vida para llegar a donde estás. Lo sé, respondí, sintiendo una calma que no había experimentado desde nuestro regreso. Pero ya no soy la misma persona que construyó esta carrera. Necesito encontrar un nuevo camino. ¿Y qué haremos?, preguntó ella, su voz mezclada con preocupación y, sorprendentemente, un toque de emoción. No lo sé con certeza, admití. Pero creo que necesitamos un cambio. Tal vez deberíamos mudarnos a Maine. Vivir en el bosque, cerca de la naturaleza. Necesito espacio para pensar, para entender lo que me ha pasado. Para mi sorpresa, mi esposa no protestó. En su lugar, tomó mi mano y la apretó suavemente. Si eso es lo que necesitas, te apoyaré. Siempre. Así comenzó la siguiente fase de mi vida. Dejé atrás la seguridad de mi carrera académica, el prestigio de mi posición en Boston, para sumergirme en lo desconocido. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Mientras empacábamos nuestras cosas, preparándonos para este gran cambio, no pude evitar pensar en la mariposa azul que nos había seguido en Costa Rica. Tal vez, pensé, era hora de que yo también desplegara mis alas y me aventurara en un nuevo mundo de posibilidades. La crisis que había experimentado no era el final, me di cuenta. Era solo el comienzo de un viaje mucho más grande, un viaje hacia el descubrimiento de verdades que iban más allá de lo que la ciencia podía explicar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente vivo. El aire fresco de Maine llenó mis pulmones mientras me sentaba en el porche de nuestra nueva casa en el bosque. Habían pasado casi 3 años desde aquella fatídica experiencia en Costa Rica, y cada día desde entonces había sido un viaje de descubrimiento y transformación. Al principio, la transición fue difícil. Extrañaba la estructura y el propósito que mi carrera médica me había proporcionado. Mis días, antes llenos de clases, investigaciones y autopsias, ahora parecían vacíos y sin dirección. Me encontraba a menudo sentado durante horas, mirando al bosque, tratando de dar sentido a lo que había experimentado. Papá, la voz de mi hijo me sacó de mis pensamientos un día. ¿Por qué ya no eres doctor? Su pregunta inocente me golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre había abandonado todo lo que conocía porque ya no podía reconciliar su visión del mundo con lo que había experimentado? Sigo siendo doctor, hijo, respondí después de una pausa.
Pero ahora estoy estudiando un tipo diferente de medicina. Una que no se puede ver con microscopios o rayos X. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que necesitaba hacer algo más que simplemente reflexionar. Necesitaba entender, necesitaba investigar. Y así comenzó mi búsqueda. Empecé a leer vorazmente sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre espiritualidad y conciencia. Cada libro, cada artículo, cada testimonio que encontraba parecía abrir nuevas puertas de comprensión. Pero fue el libro de Jeffrey Long sobre experiencias cercanas a la muerte el que realmente cambió todo. Cariño, llamé a mi esposa una noche, mi voz temblando de emoción. Tienes que leer esto. Le leí pasajes del libro, mis manos temblando ligeramente mientras sostenía las páginas. Las experiencias descritas allí resonaban profundamente con lo que yo había vivido. La luz, la sensación de paz, las visiones del futuro, todo estaba allí, descrito por cientos de personas de diferentes culturas y trasfondos. No estoy loco, murmuré, más para mí mismo que para ella. No estoy solo en esto. Pero fue el artículo de Jolaine Stout sobre los 6 desafíos que enfrentan los que han tenido experiencias cercanas a la muerte el que realmente me abrió los ojos. Cada palabra parecía describir exactamente lo que yo había estado sintiendo, la dificultad para reintegrarse a la vida normal, la lucha para reconciliar la experiencia con las creencias anteriores, el sentimiento de alienación. El 75% de las personas que pasan por esto tienen dificultades para integrarlo en sus vidas, le expliqué a mi esposa, mi voz mezclada con alivio y asombro. No soy el único que está luchando con esto. Armado con este nuevo conocimiento, comencé a ver mi experiencia bajo una nueva luz. Ya no era algo que tenía que superar o ignorar, sino algo que debía abrazar y aprender de ello. Comencé a escribir, primero en un diario personal, luego en un blog. Compartí mi experiencia, mis luchas, mis descubrimientos. Para mi sorpresa, la gente respondió. Recibí mensajes de personas de todo el mundo que habían pasado por experiencias similares, que se sentían perdidas y solas, tal como yo me había sentido. Tu historia me ha dado esperanza, escribió una mujer. Por primera vez desde mi experiencia, siento que alguien me entiende. Poco a poco, me di cuenta de que había encontrado un nuevo propósito. Ya no era solo un médico que trataba cuerpos, ahora era alguien que podía ayudar a sanar almas. Comencé a dar charlas, primero en pequeños grupos locales, luego en conferencias más grandes. Hablé sobre la necesidad de integrar las experiencias espirituales en nuestra comprensión de la vida y la muerte. Abogué por un enfoque más holístico en la medicina, uno que reconociera la interconexión entre cuerpo, mente y espíritu. La muerte no es el final, les decía a mis audiencias. Es una transición, un paso en un viaje mucho más grande. No todos me entendían o estaban de acuerdo conmigo. Algunos de mis antiguos colegas me miraban con lástima o desprecio, convencidos de que había perdido la cabeza. Pero por cada escéptico, había docenas de personas que encontraban consuelo y esperanza en mis palabras. Un día, mientras daba una charla en una conferencia médica, vi a una figura familiar en la última fila. Era el Dr. Rodríguez, mi antiguo colega de Boston. Pensé que te habías vuelto loco cuando renunciaste, me dijo después de la charla, una sonrisa torcida en su rostro. Pero ahora, no sé. Hay algo en lo que dices que resuena, aunque mi mente científica se resista. Sus palabras me llenaron de una alegría que no puedo describir. No porque necesitara su aprobación, sino porque mostraban que incluso las mentes más escépticas podían abrirse a nuevas posibilidades. Mientras reflexiono sobre mi viaje, sentado en este porche en Maine, me doy cuenta de que la transformación nunca termina realmente. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas comprensiones. La experiencia en el río no fue el final de mi historia, fue solo el comienzo. El regalo de la muerte, he aprendido, es la capacidad de vivir verdaderamente. Ya no vivo con miedo al futuro o lamentando el pasado. Estoy presente, aquí y ahora, apreciando cada momento como el milagro que es. ¿En qué piensas, papá?, pregunta mi hijo, uniéndose a mí en el porche. Sonrío, recordando aquella mariposa azul en Costa Rica. Estoy pensando en lo hermosa que es la vida, hijo. En todos sus misterios y maravillas. Y mientras el sol se pone sobre los árboles, tiñendo el cielo de un azul profundo, casi puedo ver el aleteo de unas alas azules en la distancia.
Un recordatorio silencioso de que los milagros están a nuestro alrededor, si solo tenemos los ojos para verlos y el corazón para creer en ellos.